presento a nuestro primer conferencista que se conecta hoy desde Madrid, Ítalo Pisolante. Ítalo es socio fundador de la firma Pisolante, y la firma internacional de consultoría en estratégica y comunicación empresarial. Es activo consejero en temas de reputación y negocios responsables, gestión estratégica de riesgos, gobierno corporativo y compliance. Escribe en la revista Forbes, así como en diferentes medios de comunicación. En España recibió junto a Cementos Progreso el premio Fundacom 2019 a la mejor estrategia global de comunicación corporativa en Iberoamérica. Este año, por quinta vez, Pisolante fue merecedora del Stevie International Business Awards. Les dejo en este momento con Ítalo y su conferencia Reputación Corporativa, Fundamento y Fortaleza de la Integridad Empresarial. Bienvenido, Ítalo. Muchísimas gracias, Astrid, y gracias a la Junta Directiva de la Cámara. La verdad me complace sobremanera poder estar con ustedes en un tema que para mí es relevante, es la brújula que conduce las actuaciones de la empresa socialmente responsable, como lo es Guate Íntegra, que lo vine a hacer y tuve el privilegio de estar acompañándoles a ustedes. Y un abrazo y agradecimiento a Javier por la invitación. Me voy a permitir colocar y compartir pantalla para poder iniciar la reflexión que tengo preparada para ustedes los próximos 45 minutos. Fundamentalmente el tema que me han pedido desarrollar es reputación corporativa, fundamentos y fortaleza de la integridad empresarial. Eso está estrechamente ligado a elementos que de alguna manera van a impactar el liderazgo, porque de la manera como trabajemos, de la manera como articulemos, esa nueva normalidad, en ese diálogo permanente, en esa conversación permanente entre ciudadanos, pero entre ciudadanos políticos, colaboradores, ONGs, periodistas, empresas y de forma particular gremios, es sustantivo que tengamos en cuenta el concepto de reputación que voy a navegar con ustedes. Porque es un concepto que se expone permanentemente a diferentes titulares que hacen mover las percepciones de la gente y en consecuencia generan conversaciones en redes, conversaciones en la casa, conversaciones en el trabajo. Desde cosas de impacto tan importantes como que un presidente pueda ser positivo en el COVID-19 hasta el relajamiento que ha habido o las remesas que resuelven la complejidad económica en un tema muy afortunado de reactivación de la economía, sobrepasando realmente la inmensidad, como dijo Andrés en sus palabras introductorias. Pero en esa nueva normalidad, el propio Eduardo, presidente de la Cámara, habla de empresarios piden reglas claras y trámites simplificados para agilizar la reactivación económica ante el embate del coronavirus, pero sin duda el empleo es el mejor antídoto frente a los temas de pobreza. Entonces yo me pregunto frente a esta nueva normalidad, descifrando nuestra realidad, esta nueva, porque esta petición del mundo empresarial, y yo diría que el mundo empresarial y de manera particular quisiera entrar específicamente en el mundo de la industria, porque a diferencia del mundo empresarial en general, el sector industrial tiene visión de largo plazo, porque tiene que saber esperar con paciencia los impactos en el tiempo que tiene de alguna manera todo lo que sucede en el contexto de los cambios que estamos presenciando. De alguna manera, esto se somete a estos extremismos, estos nuevos fundamentalismos que están polarizando no a la vacuna, no a la mascarilla, protestas en el mundo o ese impresionante gesto de Miguel Bosé que reafirmaba a los negacionistas de COVID-19 cuando en su vida personal su madre murió de coronavirus. Es decir, la complejidad que hay además en gobiernos que anteponen ideología a la recuperación. Yo no sé si, queridos amigos y amigas, tenemos que volver a aquel juego de chicos que como yo, al fin y al cabo soy un baby boomer o un late millennial, si lo quieren decir como algunos queridos amigos muy solidarios me decían hace tiempo, si tenemos que volver al juego aquel de chicos de los vasitos con un hilo y vasitos de cartón para podernos realmente comunicar. Porque es que en esta infoxicación, en estas implicaciones del plan Viviendo en Pandemia, hay titulares de colección en revistas de negocios. Por ejemplo, el gap complejo entre Wall Street y Main Street, o lo que nos dice reiterativamente Harvard Business Review cuando habla de la necesidad de agilidad que tengan, o esa visión de goodbye a la globalización o el poder de la protesta.
Pero yo diría que de todas estas portadas, la que más me impacta, porque su contenido vale la pena lo busquen, salió esta semana la nueva Economist, donde habla básicamente del teletrabajo. Pero eso del teletrabajo, aquí en Madrid, ha sido primera plana. Todas estas son noticias del día lunes, cuando se dice cuenta atrás para la nueva regulación del teletrabajo, porque entra en vigencia en los próximos 15 días. Claves que deben estar para poderlas aprobar, ya fue aprobado. Y luces y sombras que regulen un teletrabajo que habla de voluntariedad firmada previo a inicio. Qué complejo. Estas realidades hay que descifrarlas. Y esta es fundamentalmente los ejes que van a conducir titulares que nos hablan de cómo avanza la pandemia. En Madrid estamos sufriendo una segunda ola con inmensas complejidades. Yo vine en enero a visitar a mi familia. Tengo casa hace muchos años aquí, que mis hijas, de mis 4 hijos, 3 viven aquí, y me vine y no me pude regresar a mi casa en los Estados Unidos. Es decir, que he estado trabajando a 3 turnos, porque en las diferencias horarias de 8 horas con ustedes, pueden imaginar la complejidad. Pero es que todo lo que ha pasado con el desconfinamiento, nos está obligando a otra vez cerrar. ¿Cómo será que nuestra amiga Mafalda tuvo que colocarse también la mascarilla frente a esto del coronavirus? En síntesis, esto de la reputación y fundamentos y fortaleza tiene que ver con una pieza fundamental que coloca a ustedes la Cámara de Industria de Guatemala, y es justamente los temas de integridad. Un tema fundamental, porque habla de liderazgo, pero un liderazgo que tiene que ser sostenible, es decir, la visión del industrial, una visión de largo plazo, sostenible, que habla de equilibrio. Y eso tiene que ver con que en la relación entre lo económico y lo medioambiental, con las complejidades de hacer el impacto y minimizarlo, debe ser viable, pero también la relación entre el medio ambiente y lo social debe ser vivible, pero lo fundamental entre lo económico y lo social debe ser equitativo. Eso es fundamentalmente sostenibilidad o desarrollo sostenible. Quiere decir que esto de la responsabilidad social ciudadana evoluciona a la ciudadanía socialmente responsable, pero en el contexto de este encuentro es la ciudadanía corporativa a la que nosotros nos estamos refiriendo de manera particular. Pienso que de alguna manera debemos prever, y estoy intentando de alguna manera compartir lo que estoy aprendiendo aquí, que tiene que ver con business continuity. Y digo aprendiendo, queridas amigos, porque a veces nos sobra arrogancia y nos falta humildad para reconocer que aprendemos solo cuando abrimos el pensamiento a las ideas de otro, respetando las diferencias, pero escuchándolo y no pensando mientras escuchamos lo que le voy a responder. Por eso la continuidad de negocio en planeación, en recuperación, en gerencia, en operación, en riesgo, en resiliencia, en procesos, está estrechamente vinculado al equilibrio y el manejo del riesgo. En un rato voy a estar con la junta directiva y con los presidentes del gremio hablando de riesgo en una versión diferente a esta reflexión que hago. Pero es un riesgo que tiene que ver con la capacidad de la respuesta frente al riesgo, en innovación, en el modelo organizativo y operativo, en la transformación cultural, que son capacidades las que van en esa dimensión a poder administrar las realidades por venir, descifrándolas. Capacidades y compromisos de colaboración que tienen que ver con todo lo que es el compromiso social, pero además la capacidad de gestión en la orientación al cliente, en el aseguramiento de nuestras actividades, en el mercadeo, en fin, todo este modelo que tiene que ver con la reflexión que hoy hago, que va a estar resumida en 3 puntos, queridos amigos. Una, inteligencia contextual. Sí, entender, comprender, digerir las realidades del contexto, y eso requiere habilidades. Segundo, cómo eso la convierto a partir de la integridad en una gestión estratégica para construir confianza y en un sistema gerencial que gestione la reputación. Esas 3 cosas las voy a abordar en los próximos minutos. Sobre cada una de ellas, y hablando de esa inteligencia contextual, claro, el COVID empieza a interpretar qué significa el concepto de globalización. McKinsey y muchas otras empresas de consultoría han venido publicando interesantísimos artículos disponibles, todo en Internet. Mucha de la información actual hasta esta mañana, en lo que yo he visto que está pasando, la voy a compartir con ustedes, toda está en Internet. De alguna manera, esto lo ha llamado, y lo decía McKinsey en uno de sus artículos, Restart.
Yo me atreví en un foro de Corporate Excellence, donde queridos amigos, como por ejemplo Estuardo, parte de la Cámara que trabaja con el equipo de Andrés, conoce Corporate Excellence, y yo le decía en una reunión de estrategia que tuvimos hace algunos días que esto no era un restart, esto era un reset, que supone algo completamente distinto, un reboot completo del pensamiento. ¿Por qué? Porque esto del equilibrio, que es el desafío, es para construir confianza. Confianza que construye reputación, sí, solo si entendemos el mapeo de nuevos riesgos que no conocíamos, que no teníamos mapeados, o aún teniéndolos mapeados, no le damos la importancia que tiene. Entonces ordené el pensamiento que voy a compartir en tres cosas que ya algunos de ustedes conocen, porque es el modelo de pensamiento que utilizo yo en mi día a día de la actividad profesional, y es la estrategia. La estrategia convertida fundamentalmente en cómo quiero ser percibido, posicionamiento. La estrategia alineada a cuáles son esos riesgos que tengo que mitigar, con qué probabilidad de ocurrencia y qué nivel de impacto. Pero además con la alineación, con el direccionamiento estratégico que requiere, además los mensajes, es decir, la narrativa que voy a utilizar y qué capacidades nuevas debo tener como organización y qué capacidades nuevas en habilidad debo tener como gerente, como líder. Pero esas tres cosas no son suficientes si no nos articula un modelo de gobierno. Y allí es donde se inserta la integridad. Allí es donde se inserta de forma previsible el éxito. Porque es allí donde la brújula nos va a orientar en sostenibilidad. Porque hay resignificación de temas sociales y ambientales. Lo que antes significaban, antes de la pandemia, hoy no significan lo mismo. Nos obliga a una reinterpretación de nuestros roles, que tenemos que tener un modelo para actuar frente a esa realidad y fortalecernos de manera determinante. Este modelo completo, que ya he compartido en experiencias con algunas de las empresas que veo para mucho orgullo que están patrocinando a este evento, lo hemos venido hablando o colaborando como consultor de ellas. De alguna manera, esto es mitigación del riesgo, que requiere un liderazgo que vea el largo plazo, que se conecte con tendencias, que vea en esos 17 ODS dónde están los gaps que separan lo que logramos, lo que retrocedimos y lo que hay que avanzar. Solo en Madrid, ayer noche, hablamos de números entre el 17 y el 20% de caídas del Producto Territorial Bruto. Estamos hablando de complejas situaciones que en el mundo tienen que ver con riesgos. ¿Cómo será que el Foro Económico Mundial tuvo que rehacer lo que ya había hecho y lo presentó en mayo? ¿Cuál es el nuevo mapeo de riesgos? No pretendo que ustedes lean esas letras tan chiquititas que están allí, solo pretendo que vean el color. El azul tiene que ver con riesgos económicos y el rojo, muy extendido, tiene que ver con riesgos sociales y el amarillo tiene que ver con riesgos geopolíticos. Pero estos riesgos a los que me refiero buscan que en lo social, por la preponderancia, por lo complejo de la implicación de lo económico en lo social, nos lleva a revisar lo que presentó a principios de año en Davos, Suiza, el propio Foro Económico, donde ya hablaba de los temas de migración, que lo hemos vivido en Guatemala y en el Triángulo Norte, no solo en los gobiernos que han fracasado tremendamente en la forma de gestionar el bienestar colectivo, sino en la inestabilidad social que nace de allí o la gobernanza en general fracasada a nivel global. Pero es que hasta el riesgo de infecciones, de enfermedades, estaba ampliado en enero, por lo cual la presentación estaba hecha en el año 2019 y pareciera que no le hicimos suficiente caso a un riesgo que tenía alta probabilidad y no se diga el impresionante impacto. Pero no hicimos mucho. Entonces, hacer un mapa de riesgo para no tomarlo en consideración es poco menos que pasar las páginas y decir, lástima que no lo leí con cuidado. Ese elemento es clave. ¿Por qué? Porque es que esto del cambio ya no tiene vuelta, queridos amigos. Ustedes conocen a Larry Fink, ustedes conocen básicamente a lo que es BlackRock. Es la banca de inversión más grande del mundo, que cambió ya en los últimos 2 años del Foro Económico Mundial su discurso frente a las empresas en las que invierten con capital abierto o con capital cerrado, y empieza a hablar de capitalismo transparente y responsable. Hay un cuestionamiento profundo en el propio Davos, en la propia sede del Foro Económico Mundial, de lo que es capitalismo. Pero es que no existe un régimen, no existe un sistema político, económico y social que tenga y abra más oportunidades para prosperar, para crecer, para evolucionar como sociedad, que el sistema capitalista.
por Dios, esa discusión ridícula, esa discusión de que esto no funciona, es que no existe otro sistema que sea lo saludable que es. Pero el sistema debe cambiar y debe adecuarse a realidades. Por eso lo está diciendo el señor BlackRock, el señor Fink. De alguna manera, comunicar lo que hacemos es lo que genera justamente ese cambio de percepción de ese capitalismo transparente y responsable. Un capitalismo entendiendo que la integridad. Otro elemento fundamental es que, fíjense, esto fue la fotografía del Foro Económico Mundial en enero del 2020. Pero es que en mayo, domingo, en marzo ya lo hizo, y en mayo volvió a presentar otra vez el informe que había hecho en Davos, Suiza, agregando temas como, por ejemplo, unas 3 letras que sugiero que las graben en su pensamiento y la googleen y empecemos a acostumbrarnos a esta narrativa. Los criterios ASG, que son los elementos a través de los cuales se están tomando decisiones de invertir o no invertir. Y eso no es que lo está haciendo BlackRock, lo está haciendo el BID, lo está haciendo la CAF, lo está haciendo la ODS, lo está haciendo la IFC del Banco Mundial, lo están haciendo las bancas de inversión privadas. Todos están chequeando que el riesgo de invertir en una empresa disminuye cuando esos criterios están insertos en la junta directiva y en el mindset del CEO y el líder de la organización y sus reportes. Fíjense que el consumidor, lo decía Andrés al principio, ha cambiado. Claro que ha cambiado. De ese traqueo permanente que hago aquellos que me conocen de cuáles son las tendencias, ya en mayo decían: yo quiero marcas que sean ecoamigables, yo quiero marcas que sean socialmente responsables, yo quiero que haya feedback del consumidor. Pero cuando hablo de marca, ojo pensando que es marca producto, nada más. La marca hoy tiene una dimensión mayor. Es marca producto, pero es marca empresa que fabrica productos y es marca líder que conduce empresas que fabrican productos y es marca producto. Es decir, todos estos cambios hacen que apenas en junio 29, estoy hablando hace muy poco tiempo, 78% de investigaciones hechas en Europa y fundamentalmente en España, que lo tomo como un elemento que culturalmente tiene incidencia importante en el resto de Iberoamérica. Tiene que ver con que, ojo, me estás cuidando solo de tus intereses. 78% de gente cuestionándolo. Hoy, 74%, puedo hacer algo más de lo que tú estás haciendo. 69%, pareciera que los gobiernos no pueden solos. Tiene el sector privado que ayudar. En España eso se vio y en Guatemala se vio en todas partes cómo el sector privado fue un motor fundamental para apoyar al Estado, donde está el gobierno, pero es ayudar al Estado a que pueda resolver problemas tan ingentes como los que se vivieron allí, sin hablar de cómo contribuir con la sociedad. Expectativas del consumidor que están en desafíos sociales en tiempo que han tenido un impacto dramático con esto del confinamiento. Ustedes vivieron toques de queda. Yo viví confinamiento. Dejé durante 4 meses de salir. No podía bajar las calles solas. Y esa alta emotividad que generaba truncó hábitos. Hizo una fatiga general en la sociedad. Y la vida social se hizo inexistente. Cumpleaños de mi nieto, cumpleaños de mi yerno. Fueron todas en velitas que se apagaron de manera virtual para ver a mi madre, para ver a mis hermanas en otros países. Y emociones que generaron tristeza, resignación y de alguna manera contraste a esa esperanza llena de desconcierto. Pero ese elemento hizo que nos íbamos concientizando tanto que había que quedarse en casa, que ahora vemos prácticamente en todas partes la sombra del famoso coronavirus. Pero el impacto era tal que en el artículo que publicara en julio, está disponible en internet, en la revista Forbes, le pedí a mi hija, que es psicóloga clínica aquí en Madrid: oye, escribamos este artículo en un domingo, hablando tú y yo voy a grabar lo que hablemos y lo voy a convertir en un artículo para Forbes. Y ese artículo hablaba de que la otra pandemia, la más compleja, la más dura, es la pandemia, ya no de la bioseguridad, sino de la psicoseguridad. De alguna manera, esos elementos eran complejos, porque mitigar la depresión convertida en ira para llegar a la aceptación es todo un proceso que el tiempo no me lo permite, pero que se traduce ya en marzo en investigaciones de Con Ferris en que ocúpate de la gente y hazte sentir lo importante. Y tú, líder CEO de compañía, gerente general, líder de la compañía y de las áreas de la compañía, quiero sentirte cerca. Quiero verte que estás allí.
Si no es porque no puedes estar físicamente, escríbeme, hazme sentir que te importo. Esos elementos fueron vitales. Fíjense, 17 de septiembre, apenas hace unos pocos días, titular de primera plana, 4 tendencias que se impondrán en la economía tras el COVID. Señores, frente a todo esto, mayor regulación. Ejemplo, fue aprobado el martes aquí en Madrid la regulación del teletrabajo, por no decir muchas otras que vienen en camino. La socialización de ciertos sectores de la economía por el tema del gasto fiscal. Pero el otro, la reubicación de la producción. Y eso, mis queridos amigos industriales, es sustantivo para nosotros. Un mercado que está entendiendo dónde debe producir dependiendo de la percepción de riesgo que tenga con respecto a un país, para diversificar proveedores, para empezar a hacer cosas ya en el país. Y esos son elementos que además se unen a todo el tema climático, pero lo más importante, todo este tema del transporte limpio y otro, la descentralización del trabajo, donde se privilegia el teletrabajo. Todo este elemento hace que veía en internet las reuniones virtuales a las que asisto parecen sesiones de espiritismo. Fulano, ¿estás ahí? Fulano, si me oyes, responde. Oye, no te veo. Sí. Es la nueva realidad, es la nueva crisis. Otro artículo que escribieron en Forbes, también sugiero su lectura, que lo hice en esta oportunidad con un querido amigo que le invité a que me acompañara en el artículo, Paco Valera, experto en temas de Family Office, de empresa familiar. El artículo es, ¿y el día después de la crisis, qué hacemos? Este elemento, en el caso específico de los impactos del teletrabajo, ya desde la crisis, aún después de la crisis, no regresan los esquemas distintos, los esquemas que teníamos en el pasado del trabajo. 84% en esta investigación en México, perdón, en los Estados Unidos e incluye México, hablan de que los trabajadores afirman que afecta su salud mental. Pero además, hay 4 tipos de empleados. El que dice, me encanta trabajar desde casa y pensar que mi compañía está haciendo un buen manejo de la situación. O otro que dice, trabajar desde casa no es para mí, pero tengo plena fe en la gestión de la empresa. Uno un poquito menos escéptico, un poquito menos optimista. No me gusta trabajar desde casa, pero creo que mi compañía está haciendo lo mejor que puede. O aquellos que son mayoría. Me disgusta mucho trabajar desde casa y no sé si la empresa está haciendo lo que debe hacer. Eso en las encuestas se está midiendo para ver cómo va a ser ese después del confinamiento, cómo va a ser eso de nuevos jugadores, de cambios en la distribución de los canales, de cómo va a ser el mercado, porque cambiaron los hábitos, porque algunos truncados se hicieron distintos, porque entré a probar productos que no había querido probar. Y nada peor para alguien que tenía posiciones cómodas en el mercado que quedarse sin que inventes la pólvora y sigas consumiendo mi producto y no darte oportunidad para que pruebes el producto de otro. No voy a hacer que te guste. En el confinamiento se probaron productos de muchos y se cuestionaron hábitos previos. Entonces, frente a esta nueva realidad, frente a este reset al que yo me refiero, ¿cómo queremos ser percibidos después de la crisis? Ese es un trabajo que hay que hacerlo y que es fundamental proponérselo a nivel de junta y a nivel del CEO de la compañía. ¿Cuáles son los atributos característicos que van a estar insertos en la mente de la gente a través de mis actuaciones y de lo que quiero decir y de la confianza que me gane, que se convierta en reputación por la narrativa que describo? Eso tiene que ver con tendencias. Estando en tiempos de coronavirus, se hizo esta investigación en Iberoamérica que incluye Guatemala. La hicimos en Corporate Excellence, donde justamente Approaching the Future, que se presenta siempre en los meses de marzo, abril, lo rodamos a junio para poder incluir el cambio de hábito del consumidor. Pero sí, en las empresas es marcas comprometidas que hagan diferencia con posicionamiento. Liderazgos inclusivos, tomando el riesgo reputacional. Y Agendas 2030, de lo cual ya les he venido hablando. Pero incluso las escuelas de negocio empezaron a cambiar la aproximación para así ir a marcas comprometidas, pero empezar a hablar de cuál es la transición con el futuro del trabajo, cómo va a ser el trabajo, más allá. Entonces, todo el elemento que está excitando el pensamiento del liderazgo tiene que ver con cómo quiero ser percibido. A partir de elementos que no son nuevos, por eso hablo de qué tan nuevo hay. Miren,
Los millennials ya en el 2015, 5 años atrás, decían, yo quiero empresas que tengan propósito. Y eso es lo que tú me diste en la crisis, que empresas tenían propósito y creían en él, o empresas que querían hacer un impacto positivo para la sociedad, 83%. Eso fue hace 5 años. El propósito fundamental que mejore la calidad de las empresas. Esta investigación de julio 2020, 5 años después, habla de que estos mismos millennials dicen que están absolutamente conectados a los temas de valores. De alguna manera ellos no van a sacrificar sus valores propios a lo que vean en una empresa que no se les parezca a ellas. Y esa pandemia, aun cuando los ha hecho más comprensivos por los demás, los ha hecho mucho más exigentes hacia la empresa en la que trabajan o en la que quisieran trabajar. Hay un cambio tan grande que incluso si vas más abajo, a la generación Z, es lo que quieren retomar el consumo, pero más adelante verán qué cambio tiene esto de la resignificación de lo social para poder reinterpretar el rol que le corresponde al liderazgo de la empresa en ambientes de cambio y de incertidumbre y de gran complejidad. Esto que justamente es sobrepasar, como dicen ustedes en la Cámara, la adversidad. ¿Por qué? Miren una investigación que le da fuerza a ese elemento de las protestas, una portada de colección de The Economist. El activismo en la generación Z. El activismo de una investigación hecha en los Estados Unidos justo hace un par de meses. 80% dicen, me voy a unir a organizaciones que luchen por problemas que me interesan. Quiero participar. 79%, voy a protestar. Eso es lo que ustedes están viendo en todos los noticieros. 70% voy a infoxicar a través de redes sociales para que haya un cambio. 76% se considera soy activista. Allí, lo que más me sorprendió de esta investigación y comparto, amigas y amigos, con ustedes, es que el 57% dijo me quiero involucrar en política. Y tú dirías, uy, qué bueno, por fin vamos a dejar la política en las manos que no debe estar y vamos a ir a manos frescas. Y hasta allí uno diría, optimistamente hablando, qué bueno que haya nuevos actores en la política. El problema es que en un ambiente de radicalización, en un ambiente de populismo, es decir, de engaño, ojo que mucha gente joven está creyendo que las soluciones vienen con esas visiones miopes que son propias de regímenes que conocemos y cuyos impactos han sido dramáticos. Y ustedes, y cada uno de ustedes, saben de lo que hablo. Involucrarse en política, sin que esta visión de medios, de no esquinas, de buscar equilibrios, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, porque ya ellos, que son fuerza de cambio, van a meterse en política. ¿En qué política? ¿Qué opciones vamos a dar? Entonces, esa generación Z y esa generación Y, estamos hablando de que están diciendo que la comunicación y la habilidad tecnológica es fundamental. Por eso la política la van a hacer a lo mejor virtual, pero con herramientas poderosas de comunicación. Otro elemento importante en estos cambios es el nuevo rol de la empresa y sus líderes, donde está el proceso, el propósito como un foco fundamental. Los consumidores están cambiando. Y esto es de junio. Estoy hablando de estadísticas, queridos amigos, de investigaciones de los últimos meses, tan reveladoras como la necesidad de discutirlas dentro de la empresa y adecuarnos a esto del trato justo, a esto de la cultura diversa, a esto de los valores, al tema de la integridad dentro y conectada con el propósito, donde el colaborador está en el centro de todo, donde el colaborador aspira negocios que están adaptados a su realidad, con oportunidades que se están abriendo, empresas que se han repensado, que se han reestructurado y han descubierto nuevas áreas de desarrollo o el arraigo de la cultura de la seguridad como elemento fundamental o en estos hábitos rutinarios de estar más conectados, pero cada vez menos conectados con el otro, porque socializamos mucho menos. Esos elementos de las investigaciones de Nielsen hablan de que en lo emocional esto tiene impactos, ya los mencioné, pero en lo social, estar conectado
pero también en lo racional, de orientado al precio, a la promoción, a la salud y a la seguridad. Son nuevos comportamientos que están mapeados, amigas y amigos. Investigaciones que no tienen que hacer, están en Internet. Es cuestión de googlearlas, porque ello nos está diciendo que hay tendencias. Si usamos otra vez la brújula de la que le hablé al principio, estamos hablando fundamentalmente de que hay una resignificación de lo que hacíamos antes ahora, distinta en lo social, en lo ambiental, y que nos obliga a interpretar nuevos roles, pero que por supuesto, habiendo un modelo para actuar, tenemos que fortalecernos. ¿En qué cosas tenemos que fortalecernos de esta tendencia? Una es nacionalismos y globalización que está resignificada. Nacionalismos que tienen que ver, queridos amigos, con que el 70% del consumidor, y esto es España, prefiere comprar productos nacionales, aunque sean más caros por el COVID. Por eso la portada de The Economist, que no vio la investigación de Puro Marketing aquí, que fue hecha a finales del mes de mayo. Un porcentaje altísimo hablaba de esos productos nacionales. Pero además, comprar, porque el 63% de esa población que se le chequeó dijo, estoy viendo qué hacen las empresas para saber si sigo comprando productos en esas empresas. Esa realidad tiene que ver con que las marcas están bajo la lupa de un nuevo consumidor. Me alegró muchísimo cuando Andrés lo colocó en sus palabras introductorias. Es que ciertamente hay un nuevo consumidor y ese consumidor habla de un patriotismo industrial. Este titular no lo escribí yo. Esta noticia no es lo que yo puse en la presentación. Estos son espejitos o fotografías de titulares que estoy compartiendo con ustedes que inciden en el pensamiento, la percepción y la reputación de empresas, de líderes y de marcas fabricadas por empresas. Estos elementos también están conectados con algo aún más complejo de manejar, el creciente y brutal populismo de empresas y de gobierno. Yo llegué a ver en Centroamérica las cositas, no me viene la palabra, pero los empaques del alcohol con un sello brutal, gigante, del nombre del presidente firmada. Populismo de empresas, populismo de gobiernos, o empresas que hacían relaciones públicas para ser oportunistas y no oportunas. Estos populismos tienen que ver además cómo se ha conectado con neofundamentalismos. Señores, el extremismo en su máximo grado. No hay espacio para el término medio. No hay espacio para poder ser no neutral, sino tener equilibrio en las esquinas, que son tan malas una como la otra. Inteligencia social para saber leer y comprender. Infoxicación permanente a través del fake news y más allá del deep news y otras cosas que hablaré en unos segundos, los impactos emocionales y las consecuencias que ya no seremos los mismos. Y todos impactando cómo va a ser percibida la empresa y sus líderes. Les invito también al artículo de esta revista del mes de septiembre y octubre, donde abordamos justamente la reputación desde la perspectiva digital, que complejiza todo mucho más y hablaré, ojalá, con el tiempo, unos pocos minutos de eso seguidamente. Porque la reputación es en la práctica la película, porque la imagen fundamentalmente en los públicos son fotos. La imagen es una fotografía que en un momento determinado puedo haberme hasta maquillado para salir mejor en ella, pero lo que no puedo vivir es maquillado todo el día, en todas partes, frente a todo el mundo. En consecuencia, lo que la gente percibe de ti no es la foto, sino la suma de las fotos. Y hay tantas reputaciones como públicos. No es igual la reputación cuando la mido en público general como dentro de tu compañía o dentro de un sector particular como medios, como gobierno, como etcétera. Es decir, el tema de la reputación es que si tú no la controlas como empresa, como producto y como líder, ¿quién lo hace? No hay que ser neoliberal. Lo hace el mercado, que dice lo que no eres porque le conviene, o comercialmente o políticamente, con el populismo de afectar. El único frente, la única herramienta, la única institución que garantiza, sin la menor duda, queridos amigos, el desarrollo y el progreso del ciudadano. No importa de qué tamaño, no importa de qué color, no importa de qué extracción social. Lo único
absolutamente único que garantiza el bienestar es el sistema capitalista que genera la empresa socialmente responsable, la empresa íntegra. Eso es lo que hace que si tú no lo haces y si tú no lo dices, se ocupa de ti el detractor o el empleado insatisfecho o el enemigo político, económico o ideológico. Es decir, el hablar para que la identidad y la imagen permita el manejo reputacional tiene que ver con comprender e influir para poder ser percibido como queremos, aún en la cancha digital. Por eso la inteligencia social, de investigar, de escuchar, de analizar, no solamente con inteligencia lo que es el producto de lo tangible, sino el producto de lo intangible, de lo que tú haces en cada uno de los elementos de este monitoreo. Este material y esta investigación la trabajamos justamente con una empresa a la que quiero y he respetado siempre mucho, que es una empresa guatemalteca, de queridos amigos y extraordinarios profesionales, DDI. Esa empresa, con ella hicimos una alianza y empezamos a estudiar qué significa eso de ganar, qué significa eso de pagar medios, cuáles medios yo gano, cuáles medios yo compro, yo pago. Bueno, los anuncios en redes sociales, los marketing que yo hago, el mercado que yo hago con los emails, los medios propios, mis videos, mis webinars, pero cuáles yo me gano a través de la relación con los medios, la relación de confianza con los influenciadores, con los bloggers, con el boca a boca, o cuáles yo comparto a través de la distribución. No tengo el tiempo, desafortunadamente, amigas y amigos, de compartir en detalle esto, pero es que esta realidad es la que me obliga a gestionar el cómo quiero ser percibido, porque eso es lo que está influyendo de manera determinante en la experiencia personal, con el producto, con el servicio, con la inversión, con el empleo, o con lo que dice la empresa en la publicidad, en las relaciones públicas, o lo que otros dicen de la empresa en los puntos. Estos son los componentes a la reputación, y hay tantas reputaciones como públicos yo quiera investigar. Aquí comparto con ustedes lo que muy poco de ustedes conocen. Y es una investigación que hicimos en Guatemala, gracias a un pool de empresas, por cierto, todas aquí representadas apoyando a esta investigación. Ese pool de empresas, trabajamos con Reputation Institute un modelo de que la reputación está construida fundamentalmente en ciertas dimensiones. La oferta, la calidad de productos, la innovación, si tú eres innovador, si te adaptas al cambio, el trabajo, si tú persigues el bienestar de los empleados, con la igualdad de oportunidades, la integridad con tu comportamiento y uso responsable del poder, abierto y transparente, tu ciudadanía de contribuir a la sociedad, causas sociales, tu liderazgo de cómo estés organizado o tu robustez financiera con los resultados y el potencial de crecimiento en finanzas. Eso lo investigamos y se lo preguntamos al público general en Guatemala. Y miren los resultados de la investigación. En Guatemala, después de la oferta y los productos, lo que más le importa al guatemalteco y a la guatemalteca es la integridad. 15.8% lo dijo, por encima del ambiente laboral, de la innovación, de las finanzas, del liderazgo y de la ciudadanía. Pero eso, como yo soy un estudioso empedernido y hago trabajo, bueno, la firma tiene 44 años, como lo verán atrás, hemos hecho muchísima investigación, hicimos una muy cerquita en Honduras. Y miren el resultado, la hicimos en Honduras y voy a comparar los resultados. Si yo sumara ciudadanía, integridad y trabajo, un 40.5% es todo lo que tiene que ver con actuación responsable de la empresa. Si yo solamente mejoro y le pego a estas palancas, a estos indicadores, a este dashboard, influyo en la forma de ser percibida como empresa reputacionalmente en un 40%. Ustedes que son profesionales de números, esto significa que aquí yo tengo que hacer un esfuerzo, porque lo que impulse aquí va a ser mucho más tangible que lo que impulse muchas de las otras variables por separado. Eso tiene que ver en la práctica con elementos donde la integridad es vital. Y ahora lo comparé con Honduras. Miren en Honduras. En Honduras pesa fundamentalmente algo más lo que es actuación responsable, pero en el caso específico de integridad pueden ustedes ver que incluso pesa más. También lo hicimos en México y los números de México fueron promedio entre los dos. Triángulo Norte espera buen gobierno corporativo e integridad. Cuando ven governance en inglés, es la traducción que hicimos, fue integridad para simplificar el concepto.
Esto tiene que ver con lo que el BID está haciendo en esto del diálogo empresarial de las Américas, que yo estoy apoyando desde ya hace algún tiempo y tengo una vinculación muy antigua con el BID y la creación del sector privado del BID. Y allí está transparencia. De hecho, quien maneja el área y la mesa de fortalecimiento estuvo viviendo en Guatemala, por lo cual en Guate Íntegra tenemos que hacer actividades y empujarlo. Y ya eso con gusto Astrid y Javier lo podemos hablar en el futuro. Pero de alguna manera, todo esto del diálogo de las Américas tiene que ver con el Manolito que tenemos por dentro. Y seguramente mi amigo, seguro que Eduardo se está riendo porque él conoce que yo hablo siempre del Manolito que tenemos encerrado por dentro. Sí, porque dijo, se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice qué interés me van a pagar. Por Dios, hay que amarrar a ese hijo de un exitoso comerciante de ese negocio industrial, que se llama Don Manolo, en su abasto, en su negocio, que dio a luz a este esperpento de empresario egoísta, que lo llamamos Manolito. De alguna manera, por eso que dice Miguelito, nunca falta alguien que sobra. Y sobran los Manolitos, créanmelo, queridos amigos, nos hacen daño. Porque hemos aprendido lecciones justo en la pandemia. Lecciones sobre cada uno de los ejes de la brújula que conduce mi reflexión de hoy. Uno, el teletrabajo, la credibilidad, la flexibilidad laboral, paciencia, la gestión de la incertidumbre, el valor de la confianza, el agradecimiento, la compensación, el humor para vivir esto y la transparencia como un rigor. Para que, por supuesto, mi amiga Mafalda diga, de no vaya a ser que por buscar salidas nos quedemos sin entradas. Sí, amigas y amigos, en este modelo del que he venido hablando, que es reflexión vital, hay desafíos. Y esta primera plana fue del año 1962 en Domenica del Corriere, en un periódico italiano, donde la vida en el 2022, nos falta un año, pero ya llegamos allí. Y esta foto de colección es del año 62. Estamos hablando de unos cambios brutales que se nos está bloqueando todo el elemento que tiene que ver con la sostenibilidad. El contexto, el esfuerzo que hagamos comunicándonos y actuando se divide entre el contexto. Mientras más complejo el contexto, más se desdibuja la actuación y la comunicación que hacemos, tanto empresarial, con los intereses del accionista, con la inteligencia económica, como lo institucional, con los intereses generales de la sociedad en esa inteligencia social. Una inteligencia que habla de social listening, de poder entender sobre la mesa esa inteligencia de información que nos llega a través de nuestro relacionamiento, nuestras actuaciones y el análisis digital en este servicio justamente que con el mayor orgullo estamos desarrollando en alianza con DDI Latam, empresa guatemalteca de clase mundial que mucho queremos y mucho respetamos. Y ese Pixolante Digital Reputation es justamente lo que busca de alguna manera hacer entender que el mundo nos cambió y que todos estos elementos vinculados a la agenda tienen que ver con un modelaje que ahora es, y cómo esto lo manejamos en empresas familiares, que conectan la familia con el negocio, con el family office, con la fundación, y en cada uno de ellos, cómo alineo el negocio en lo empresarial, cómo alineo en lo social con la sociedad y cómo alineo a la familia con todos estos elementos de inteligencia familiar. Eso es la reputación que construimos. Y ella es la que hacen en cada investigación que sean productos, servicios, calidad de empleado, todo lo que nos dicen las investigaciones y que no solo se focalizan en el consumidor, sino que habla básicamente también de cuidar a los inversionistas que están viendo si nos apoyan o no. Y esos elementos tienen que ver claramente con actuaciones empresariales y con actuaciones que deben ser comunicadas a través de un nuevo modelo de comunicación que alinee conductas, objetivos y expectativas de la sociedad. Estos elementos que están reflejados en aquellas empresas que tienen un propósito muestran claras asimetrías. Y miren en estos últimos minutos de mi reflexión. No todo está alineado. Deloitte, no lo digo yo, Deloitte, en una investigación del año pasado dijo, antes de la pandemia, o sea que ahora es mucho más complejo. Sí, estamos seguros con estos temas de la ciberseguridad, estamos alineados y lo que tú crees como junta directiva también lo creo yo como CEO. Y esto de la capability para la crisis también, pero en el manejo de alianzas con proveedores, con business partners,
las juntas directivas tienen una visión de más largo plazo que lo que tienen en esta investigación los CEOs, o con la conducta inadecuada de empleados, más consciente la junta directiva que el propio CEO, con el comportamiento ético, la integridad, más consciente la junta directiva que el CEO, y en los productos, en los temas de calidad y de seguridad, más consciente la junta directiva que el CEO. Estas asimetrías tenemos que resolverlas. Y eso nos dijo McKinsey justamente cuando se presentó el coronavirus. Y esos elementos hay que trabajarlos porque de alguna manera la complejidad está en que las investigaciones dicen, CEO, te quiero ver y te quiero ver cerca. Y es en Latinoamérica donde más peso tiene, que debe ser protagonista con su visión estratégica frente a sus colaboradores. En esta visión del modelo, donde dice además en una investigación de agosto 2020, en un 91%, caray, esto de la reputación parece que sí es un tema serio, pero parece que entonces los CEOs tienen que tener más cercanía con lo que la gente está pensando afuera. Pareciera que tienen que tener un poco más de perfil. Ahí me saltarán algunos de ustedes. No, yo tengo perfil bajo. Por Dios, no hay expresión más arrogante que decir que yo tengo perfil bajo. Porque parte de la hipótesis negada de que el perfil lo manejas tú. No, ubícate. Es más, permítame un minuto. Porque esto me lo regalaron, por cierto, cuando cumplí 60 años en Guatemala, un cliente muy querido en Progreso, que me dijo, porque repito mucho esto, es, consúmete tu Ubicatex. Miren, señores, ubíquense. El perfil lo controla el mercado, lleno de gente que puede no estar alineada a mis intereses. Eso es lo que hace que necesitemos, para finalizar, un sistema de gestión reputacional. Lástima que tengo poco tiempo y no voy a poderlo abordar en detalle. Pero el sistema funciona a través del buen gobierno corporativo en una junta directiva con las relaciones del CEO. Pero además, esto tiene que ver con una figura que también deben acostumbrarse a entender que estaba en láminas anteriores y que no tuve el tiempo de comentar en detalle. Me estoy refiriendo al Enterprise Risk Management, es decir, al manejo del riesgo profesional en un equipo dentro, que puede estar al lado de la vinculación con un compliance officer, pero tiene que ver con un equipo que está chequeando, revisando mi agenda de riesgo. Y eso está conectado en buen gobierno con el comité de riesgo que debe haber a nivel de la junta directiva, que tiene buen gobierno con un comité independiente y un comité que asesora a la junta directiva con un director de la junta sentado con públicos externos y a veces ejecutivos de la empresa, pero conectado con la operación para una alineación absoluta y, por supuesto, con la organización. Porque cuando hablamos de crisis, a veces está aislada y la única manera de que la crisis no sea reactiva, como suele ser cuando se advierte el riesgo, es que haya una comunicación directa, franca, abierta, proactiva con el comité, nosotros lo llamamos de reputación, que es una herramienta de gestión fundamental que deben tener las empresas en momentos como estos. No dispongo del tiempo para poderla describir en detalle, lo haría con mucho gusto si tienen interés. Yo al final coloco mis páginas, mi dirección de correo y además información. Pero, ¿todo esto para qué? Para desarrollar una hoja de ruta, queridos amigos. Una hoja que haga que las percepciones y las realidades vayan juntas. Si tu percepción de empresa y de liderazgo es buena y tu realidad, es decir, lo que realmente eres, es buena, tienes razones para estar feliz. Pero si tu realidad no es buena y tu percepción no es buena, tienes razones para preocuparte. Pero los otros dos cuadrantes son los fundamentales. Si tú crees que con una mala realidad dentro de tu empresa vas a lograr una percepción positiva, asumes un riesgo, porque crees que con publicidad, con información, con notas de prensa y con eventos se hace la percepción. No, es con eso y muchas más cosas. Pero hay empresas que tienen una excelente realidad, pero que su percepción es muy pobre, porque no han tenido una estrategia de comunicación que haga visible lo que hacen y lo que es su verdad. El desafío es gestionar. Y para ello, un comité de reputación. Por eso hablo de la gestión estratégica, pero en un sistema. Un sistema que tiene que ver con hacer el assessment de cómo estás parado a través de los dashboards de un tablero de mando con indicadores concretos. Perdonen la ingeniería, pero es que yo soy ingeniero. Y tiene que haber unos indicadores fijos. Un assessment interno, un mapa de riesgo, un mapa de tus audiencias, una estrategia de comunicación, las acciones de relaciones públicas, pero políticas y protocolos para poderte manejar. Un modelo de gobierno, una estructura que internamente haga
que esto sea posible para comprar, recomendar, beneficio de la duda, etcétera, etcétera, elementos. Un propósito empresarial que tiene que ver con cuál es el posicionamiento, los atributos, la narrativa que voy a contar. ¿Quién va a hablar? ¿Qué habilidad tiene? ¿Es vocero? ¿Está capacitado para poder generar estos impactos en el negocio? En síntesis, ¿es fácil gestionar percepciones? No, amigo. No es fácil. Lo sé. Tiene que haber KPIs que nos midan para saber si los apoyos que esperamos están manejándose en la dirección correcta. En síntesis, estoy hablando desde el principio, en estos 48 minutos, desde que inicié, 47 minutos desde que inicié la conversación, hay una sostenibilidad del negocio que tiene que ver con tres letras importantes: Environmental, Social and Governance Issues, los criterios. Tiene que haber una gestión estratégica del entorno y del entorno empresarial, es decir, del mundo interior de la empresa, con una hoja de ruta. Y tiene que haber una reputación, además de la reputación que gestionan de la empresa y sus productos, de ellos mismos como producto comunicacional. Todos y cada uno de ellos tienen que ver con la inteligencia contextual que desarrollemos para entender el futuro después del COVID. Un futuro que va a estar sobre perspectivas nuevas en un lenguaje público y estatal. Una geopolítica del coronavirus con esto de los nacionalismos y los populismos brutales. Un pacto social y económico, porque como decía el Popol Vuh, que nadie se quede atrás, pero habrá que revisar el pacto social. No lineal, porque el cambio social no está lineal y eso es difícil. El virus va a ser eso que siembran estas generaciones que van a entrar en política y quieren ir a la política, pero no sabemos si tienen las orientaciones correctas, justas y las que garantizan la sostenibilidad sin engaños, sin populismos, sin mentiras. Pero eso requiere amarrar el capitalismo, y lo pongo entre comillas, en el que yo no creo, porque el que yo sí creo es este que está aquí hablando hoy de integridad. En el que yo sí creo es este que amarra como hizo Mafalda, y cuando Manolito iba a decir, digo yo, y por hacernos querer de esa manera, nos pagan. Por hacernos querer por la responsabilidad social de lo que hago y no nos pagan, por Dios. No, señores, amárrenlo y amarremos al Manolito que tenemos por dentro. Razón tiene frente a esta realidad el mientras tanto. ¿Será que Mafalda cuando dice se podrá mirar cómo anda la cosa? ¿O todavía mejor no? Bueno, no tenemos la oportunidad de hacer eso que Mafalda nos ilustra, porque ya se tapó. Nosotros no podemos y no estamos tapados. Por eso estamos hoy aquí, en el Congreso Industrial, reactivando economía, sobrepasando la adversidad con la integridad que orienta la brújula de nuestras actuaciones para construir bienestar. Muchas gracias, queridos amigos, y aquí tienen ustedes, para mayor información que no tuve el tiempo de entrar, toda la data que pueden encontrar y comunicarse conmigo. Muchísimas gracias, queridos amigos, al haberme invitado a esta actividad. Muchísimas gracias, Ítalo. Realmente información de mucho valor para nuestros participantes y también para aquellos que quieran regresar y retomar todo este tema de estudios y comunicación importante que existe para tomar decisiones empresariales en materia de estrategia de integridad empresarial. Agradezco por su conferencia y la contribución a la cátedra itinerante Pizzolante, dado que es un esfuerzo valioso el recopilar toda esta información precisamente para darle un contexto mundial, global, pero que tiene una incidencia local de la reputación corporativa. Voy a plantear una pregunta que creo que puede surgir a muchos de nuestros participantes, sobre todo para aquellas empresas que por su tamaño y por su giro de negocio quieren adaptar todo este conocimiento y toda esta estrategia a su dinámica. Y esta es, ¿cuál es el primer o los primeros pasos para aquellas empresas que precisamente por su tamaño o por su tipo de negocio o porque aún están en un emprendimiento, no ven cómo encajar el tema de reputación corporativa hacia su estrategia? Esto definitivamente tiene que ser gradual,
pero quisiéramos escuchar cuáles serían, digamos, esos primeros pasos recomendados a partir de toda la experiencia con la que usted cuenta. Genial pregunta, Astrid. El mito de que, no, esto es una empresa grandotota. No, esto es una empresa multinacional. Señores, el tema reputacional no es una discusión sobre el tamaño de la compañía, el sector de la compañía. Reputación es confianza. Lo primero que tiene que hacer un emprendedor es construir confianza. Y lo primero que tiene que hacer la empresa pequeña es construir percepciones favorables a partir de lo que hacen, dice que hacen, y otros terceros dicen, porque ven y lo viven, que hace la empresa y su líder. Lo primero es escuchar al mercado. Esto suena obvio. Y dirán, caramba, esperar 48 minutos de escuchar una presentación para que me digan algo tan obvio. Bueno, pero es que la palabra obvio viene de obviar. Es decir, que nos olvidamos. Escuchar el mercado con humildad, con apertura, para escuchar lo que no queremos que nos digan y entender en lo que no queremos que nos digan la oportunidad para conectarnos con el mercado. El primer elemento es escuchar. Y eso es investigar. Que yo no tengo presupuesto para una investigación de Reputation Institute que te cuesta tanta cantidad de dinero. Bueno, sí, pero tú puedes hacer una encuesta pequeña con las herramientas que están en internet, te metes en mentis.com, que lo hago yo mi cantidad de veces, es un mail que envío, manda una información y en tiempo real tengo yo la respuesta, por Dios. Falta de presupuesto es la excusa más brutal frente a la escasa imaginación y la falta de creatividad. No, señores, no hace falta dinero para eso. Lo que hace falta es convicción. Entonces, el segundo elemento al escuchar el mercado es investigar. El otro elemento es descubrir dentro de ti esos valores diferenciales que tienes que convertirlos en atributos. Eso es lo que yo llamo posicionamiento. Yo quiero ser percibido. Yo quiero que cuando la gente cierre los ojos y escuche el nombre de mi empresa y de mío como emprendimiento, piense que soy íntegro, que soy confiable, que soy innovador, que soy qué. Bueno, eso hay que pensarlo. Eso no es tirarlo al aire. Es una fuente de dosis de Ubicatex. Vamos a ubicarnos qué es lo que quieren y qué es lo que valora el mercado. Después, esa herramienta, y perdón, no me extienda, pero la voy a terminar rápido, es una pregunta que me llevaría casi a la conferencia, pero el elemento es, escucho el mercado, investigo para escuchar el mercado, defino atributos fundamentales que articulo el posicionamiento, desarrollo narrativa a partir de eso, es decir, ¿y cómo se come eso que yo soy íntegro? No, íntegro no es una bandera simpática de relaciones públicas. Íntegro es, no. Si tú dices que tu posicionamiento y tu atributo es ese, dime por qué te tengo que creer. Dame elementos racionales, objetivos y medibles. ¿Cuánto tiempo dedicas a la formación de la gente en valores? ¿Cuánto tiempo tienes o no tienes un código? Porque, es que si tengo código ya resolví el problema. No, con el código no haces nada. Porque aquí el problema está aquí en la mente y en la forma como actuamos. Entonces, los elementos tienen que ver con una narrativa, que esa narrativa se construye sobre realidades. Después tienes que revisar el modelo de gobierno, tienes que articular dentro de tu junta, dentro de tu equipo emprendedor, el tratar el tema de percepción y de reputación, que tienes que traquearlo a través de redes sociales. Hay muchas herramientas, no solamente el producto que hicimos con nuestros queridos amigos de DDI, no, hay productos que tú puedes perfectamente googlear sobre lo que está pasando de ti. Si ves las estadísticas de Google y te metes en el Google Alert, si tú ves el chequeo de qué perfiles te ven en Twitter o lo que tú ves en los comentarios en Instagram, señores, el reto es creatividad. Y no hay nada más creativo que no tener presupuesto. Una respuesta corta, o dando espacio a quizás alguna otra, Astrid.